Antes de comenzar el vídeo, aunque haga uso de afirmaciones, en todo momento es una opinión mía subjetiva. Si discrepas, es normal. Me gustaría, sin embargo, que pese a no coincidir, se mantenga un respeto sin toxicidad y si quieres discutir los puntos, se haga de la misma manera en los comentarios o en el Discord de querer hablarlo en algún chat. El speedrunning ha estado presente desde hace muchos años, al igual que el meta, aunque estos se han ido acentuando con el tiempo, especialmente en el caso del último. Asimismo, el uso extendido de las redes fomenta la comunicación de una manera muy frenética, tanto positivamente como negativamente. Esto lleva a que la información sea más accesible que nunca, veraz y falsa, objetiva y subjetiva. Como consecuencia, Monster Hunter poco a poco ha logrado pulir el grado y calidad de los datos que se disponen sobre las mecánicas del juego y la cantidad de gente dedicada al mismo. Antes de continuar, me gustaría definir las categorías de jugadores que contempla la saga actualmente. Really Casual, Casual, Midcore, Hardcore y Hardcore Pro. Nótese que si bien muchos discreparán, estas categorías no son peyorativas. Really Casual es alguien que simplemente conecta al juego y no le importa la información externa al mismo, posiblemente ni la interna. No optimiza nada y tan solo quiere terminarlo, si es que lo termina. Casual es alguien que profundiza un poco más en el juego, pero no se ve necesariamente con el interés de optimizar. Prefiere ir a su ritmo, suele completar el juego y llegar al endgame, que no grindear. Midcore es alguien que profundiza mucho en el juego, conoce su arma a niveles aceptables y conoce el meta, ha visto mucho contenido respecto al mismo e incluso colabora en él. Hardcore es alguien que ha profundizado casi al máximo en el juego, es prácticamente el nivel más alto, optimiza absolutamente todo, suelen ser speedrunners. Hardcore Pro es el nivel más alto, suelen albergar World Records o los tuvieron por poca diferencia, posiblemente con retos considerados proezas adicionalmente. Normalmente tienen los conocimientos más altos incluidos a niveles mecánicos del propio juego. Una vez entendemos cómo se segrega la comunidad, tenemos que entender que son focos muy distintos de cómo afrontar el juego. Este a su vez se nutre positivamente de la gente que desgrana cada posibilidad que ofrece. Y esto es posible gracias a personas dedicadas a exprimir al máximo el juego. El meta es una herramienta, no un enemigo, y se debería contemplar como una opción. De igual manera, los conocimientos que se pueden adquirir de los speedrunners son para muchos cazadores esenciales en cómo disfrutar de los encuentros. La originalidad de cómo hacen uso de los recursos, la optimización de cómo reaccionar a ciertos ataques o patrones, e incluso el uso del terreno como arma a tu favor. Todo esto es lo que contempla el alto nivel del juego y por sí solo es inofensivo y únicamente ofrece un desarrollo positivo del cazador. El problema recae cuando los polos opuestos, especialmente los más opuestos, se tocan. Si hay algo que odian ambos extremos es la presión con la propaganda de cada uno, lo que lleva a conflictos constantes. Por el lado casual, detestan que alguien les fuerce cómo jugar o a qué deben dedicar su tiempo. Si quieren mejorar, lo harán, pero no bajo la presión de una parte externa. Mientras tanto, el lado hardcore detesta la desinformación y que una persona no tenga la ambición de querer mejorar como jugador. Es más, muchos no son capaces de comprenderlo directamente, especialmente en un juego tan enfocado en la progresión personal. Esto nos lleva a un tira y afloja en el cual quien no sabe del juego quiere opinar de conceptos que desconoce, y quien sabe del juego termina perdiendo la paciencia y, con ello, en muchos casos, desprecia a aquel que intenta enseñar cuando no sabe. En internet, la gente tiende a ser muy cerrada a su opinión, y me incluyo, y se coloca fácilmente a la defensiva, por lo que críticas, para ambos lados, suelen ser difícilmente aceptadas. Y nos lleva a este conflicto en el cual hay gente que detesta el meta y los speedrunners, y estos detestan los casual y los set cómodos.
pienso humildemente que si te identificas de forma más cercana al midcore, casual o really casual, quizás los conocimientos sobre el juego son demasiado superficiales como para discrepar con la gente hardcore, que prácticamente han analizado cada número del juego y les han dedicado innumerables horas a entender y optimizar todo. Por otro lado, la comunidad hardcore, en lugar de presionar tanto, deberían entender que no todo el mundo busca una progresión personal, que mucha gente solo quiere desconectar y no preocuparse por su propio nivel. Lo ideal es ofrecer la información y que en caso de quererlo, puedan hacer uso de la misma, si es que se llega a dar el caso. Sé que ambos espectros consideran tener la justificación para ello, y que hay gente que directamente disfruta de estas actitudes y les da igual el razonamiento. Pero más importante es entender que se puede aprender mucho y crecer como cazador, escuchando y entendiendo los conceptos de la comunidad hardcore. Obviamente, no todo lo que se verá en vídeos puede aplicarse a escenarios generales, ya que enfocan los juegos de una manera drásticamente diferente, pero en ciertos aspectos enriquecen el juego y lo llevan a límites muy únicos. Los únicos enemigos son aquellos que buscan como propósito hacer daño a la comunidad por gusto, no aquellos que tienen un enfoque distinto. Con esto finalizo el vídeo. Espero que el mensaje haya llegado claro y con suerte lleguemos a un diálogo más razonable. Sé que muchos de los que pecan lo mencionado ni les llegará el vídeo, pero yo aportaré mi granito de arena. Hasta el siguiente vídeo.